papá. Hola, hola, hola. Capítulo 9 del Club de la Zanahoria. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis esta semana? Este nuevo Muy podcast bien, que se aproxima. Con ganas de volver aquí a los estudios. Bueno, eso siempre. Además, hoy traemos un tema muy interesante, de actualidad candente. Bueno. Cada vez que más afecta a todo el acuciante. mundo. Sí, y Desde yo ya me estoy empezando a agobiar un pequeños. poco por ese tema. Joder, No, hombre, nos José, que queda tienes todavía. 20 años. Bueno, para quien no lo sepa, el tema de hoy es el envejecimiento. Pues no había escrito todavía, un tema que a mí me agobia mucho, porque yo estoy muy cerca cada vez de los 22. Nuestros oyentes que sean más mayores No, que nosotros. Pero los 22 ya es viejo. Tenemos 21, una bueno, variedad pero de 22 oyentes ya. muy grande. Pero Se tú- les no va a pasa nada. deprimir. 20. Ah, pero Pero- ya unos años. Bueno, un año y, Ya, y pero poco. Yo tengo 22 ya es 21, viejo. ¿eh? No pasa nada. Pues Yo te queda tengo un año de 20. juventud. Me queda un año de juventud, pero no pasa nada. Yo soy la pequeña. Es algo inevitable que pasa, que a medida que vamos creciendo, pues las células que hacen, pues acumulan daños, acumulan fallos y al final esto afecta a cómo funcionan nuestros órganos, nuestros tejidos y bueno, eso es lo que se llama el proceso de envejecimiento. Hombre, al final es como una habitación, ¿no? O una casa. A lo largo de la vida acumulas mierda. Exactamente. Pues es básicamente Y ya llega un Sí. punto en el que pues se deja de en el que no hay por funcionar. dónde cogerlo aunque te pongas a limpiarlo. Es Bueno, algo inevitable, pero- es un proceso natural, no pasa Claro, nada. exacto. Sí, pero en muchos países, aunque aquí no tanto, pero sobre todo en Asia y tal, tienen como el envejecimiento y a la gente mayor como que la tienen como en muy alta estima, porque se les considera como que saben muchas cosas, que tienen han vivido muchas cosas. Son muy sabios. Entonces se les respeta mucho, porque Claro. por ejemplo a mí me da muchísima rabia cuando voy por la calle y veo a personas mayores y como que la gente les trata con desprecio. Y Es como que verdad. me da muchísima rabia, Sí, a mí porque también. digo, jolín, han tenido toda una vida en la que han hecho muchísimas cosas, pues sí, no sé. A saber lo que ha vivido cada uno Claro, luego también. Claro. Y además yo creo que es muy duro ya personalmente saber que no puedes hacer cosas que antes sí que podías, o sea, ves tus propias limitaciones debido al paso del tiempo y que la gente les trate así de mal, a mí vamos, Ver me cómo pone, pierdes a la gente que te rodeaba. de me pone pequeño. fatal. Y luego incluso en Japón. Qué triste se ha vuelto Qué esto. triste, ¿Qué ha eso dicho? digo yo. No pasa Que la nada. gente va perdiendo Es cosas. ley de vida. Sí, es Nacemos, Y por ejemplo en Morimos. Japón. Algunos se reproducen y todos iba a decir morimos. nos reproducimos, pero me parecía un poco feo. Bueno. Y por ejemplo en Japón incluso se festejan muchísimo cuando cumple la gente 60 años, porque es como Ay, qué bonito. Sí, que Porque que son es- los nuevos 15. porque es un reflejo de la sabiduría y de experiencia. ¿Has visto los japoneses? Sí que los japoneses, Sí, los envejecen japoneses. mejor. Y viven La Pero piel porque de se las- cuidan mucho la piel. Sí, exacto. Sí, y yo creo que casi muchos de los récords Por el que sol. hay No toman el sol nunca. de De años longevidad. de vida, sí, exacto, pues lo tienen gente. Yo creo que es por el sushi. No. Es verdad. Es el porque se pescado cuida crudo mucho la piel. Tiene muchas, Tienen muchas una buena cosas buenas. alimentación, además. Eso es Tienen verdad. buena alimentación. Mucho omega 3. Así Bueno. que sí. Pero bueno, ¿qué cosas caracterizan así más el envejecimiento? Bueno, yo quería decir la esperanza de vida. Vale. Un dato. Bueno, es que... Ahí va con los datos. Ahora va a dar un dato. Porque no sé qué botón es el de tiene, nene. Voy a dar el dato. Voy a dar el dato de España. Y es que la esperanza de vida en España está en 86,05 años en Wow. mujeres Ole. y 81 años en hombres. Es que a lo largo de este siglo la esperanza de vida casi se ha triplicado, que parece un dato que es aterrador, pero es que a principios del siglo XX, en 1900, la gente vivía 35 años de media, pero es que ahora están viviendo por encima de los 80, o sea, que es una barbaridad. Y desde hace tiempo, lo que ha conseguido que vivamos más, aparte de la mejora en la sociedad, un poco en la higiene y todo eso, es que se ha intentado dar solución al problema de la muerte prematura tratando las enfermedades. Pero lo que se está intentando en los últimos años, que es un poco más lo que nos vamos a centrar hoy, es en tratar el envejecimiento en sí, no ya las enfermedades que producen el envejecimiento, sino el envejecimiento en sí mismo. Pero claro, todo esto tiene problemas, que es que cuando tú vives más, como decíamos antes, al final vas acumulando más problemas. Entonces, lo que está pasando ahora es que a costa de vivir más, lo que estamos incrementando son las enfermedades, estas enfermedades crónicas y las enfermedades degenerativas, como puede ser, por ejemplo, el Alzheimer, la diabetes de tipo 2. Entonces, también un poco lo que se busca es no tanta cantidad de vida, sino tener una calidad de vida. Eso es. O sea, lo ideal es las dos, claro, vivir El mucho y equilibrio. bien. Pero bueno, se intenta ahora vivir bien y bueno, a lo largo del tiempo lo que se intentará es pues más. Claro. Sí, avanzar. Bueno, es que además, bueno, como vuelvo otra vez a hombres y mujeres, la trayectoria de envejecimiento es distinta entre nosotros. Porque, por ejemplo, los estrógenos que tenemos las mujeres Sí. hacen un papel protector frente al estrés, que más adelante vamos a ver cómo afecta al estrés, porque tela, al envejecimiento. Y además hace que la evolución sea más lenta en muchas enfermedades crónicas, como acaba de decir José. En mujeres más lenta En mujeres que en es más hombres. lenta que en hombres. Ah, mira. Y bueno, pues tenemos, las mujeres normalmente vivimos más porque
se dice que tenemos un sistema inmunológico más desarrollado que los hombres, porque además de que las mujeres somos más responsables, entonces a la mínima cosa vamos más a la sanidad y entonces seguimos los tratamientos con una pauta mucho más controlada que los hombres. Entonces todas esas cosas van sumando cosas a lo largo de la vida, que eso durante 80 años, exacto, al final lleva a unos resultados mejores en la esperanza de vida. Y luego también, que se me ha parecido muy curioso, que es que tenemos una mayor red de apoyo social y familiar. Porque los hombres al final basan su apoyo de red social, emocional y tal en el trabajo. Y cuando dejan de trabajar, dicen que notan mucho un bajón a nivel social que no tenemos las mujeres. Por ejemplo, nos apuntamos a muchas más actividades. Entonces eso favorece también crear nuevas redes de apoyo que hacen que se reduzca el deterioro cognitivo y que llevan a una mayor calidad de vida en las mujeres que en los hombres. Jolín. Es que eso también está relacionado con lo que contamos en algún podcast ya de las hormonas, porque si las mujeres tienen más oxitocina, que es una hormona más de la empatía y tal, tiene sentido que al final tengan unos lazos protectores más estrechos que los hombres, que domina más la testosterona por lo general. Sí. Y también he leído en este artículo que hay bastante sobreprotección sobre los hombres, que eso afecta también a ellos y los hace ser más propensos a morir antes, vamos a decir. Toma. Y también las mujeres tenemos algo bueno, que es que manejamos mejor las emociones. Y entonces, al manejar mejor las emociones, tenemos una mejor salud emocional y, por tanto, también nos protege ante el deterioro y las enfermedades. Yo creo que lo de la sobreprotección que has dicho, o sea, creo que también es algo cultural que creo que está empezando un poco a cambiar, porque claro, durante todo el siglo XX, como decíamos, es que los hombres prácticamente, no por motivos fisiológicos, sino por motivos culturales, pues no, en casa pues no se hacen la comida, no limpian, no tal. Entonces, claro, en cuanto, por ejemplo, un hombre se queda viudo, se queda solo, se divorcia, cualquier cosa, no tiene las capacidades de supervivencia que puede tener una mujer que ha sido educada en el siglo pasado. Y que son menos independientes, entonces a nivel emocional eso les afecta muchísimo más y pues al final lo que acabamos de decir, que todas las emociones, todas las hormonas y todo eso actúan muy fuerte en nuestro cuerpo. Entonces... Sí. Desde luego es que el envejecimiento es un problema multifactorial, es súper complejo. Y claro, los científicos, a la hora de ponerse a desarrollar técnicas para intentar de tratarlo o ralentizarlo, tienen que ver qué causa todos estos problemas. Y es que una de las causas, en los últimos años se han trabajado en un montón de causas, pero la principal y por la que se está intentando llevar todo más bien es por lo de los telómeros. Entonces, para que entendáis lo que es, vamos a intentar explicar un poco qué son los telómeros y por qué tienen tanta relación con el envejecimiento. Lo primero de todo, la información genética, lo que codifica cómo somos y todo, está en el interior del núcleo, en nuestras células, bien protegido. Y como sabéis, los humanos tenemos 46 cromosomas, y estos cromosomas son como hilos muy largos donde está la información escrita, entre comillas, ¿no? Está codificada por una serie de cosas, tal. Entonces tenemos 46 cromosomas. Y, como he dicho, son hilos que al final están protegidos como por un capuchón que hace que no se vayan perdiendo los extremos y se vayan recortando. Sin embargo, lo que pasa es que cada vez que la célula se divide en dos partes, toda esta información al final tiene que repartirse en dos células hijas. Entonces tiene que duplicarse. Y cada vez que se duplica, pues se va perdiendo al final un trozo del extremo. No sé, podéis imaginaros, por ejemplo, un herrete de un zapato, un cordón de un zapato, que sería la información, y al final están los herretes, que son lo que un poco lo protege. Pero imaginaros que en cada vez que generamos un nuevo cordón, vamos cortando como un trocito. Entonces, llega un punto que cuando la célula se divide mucho, pues todo eso se va perdiendo y llega un punto en que no queda esa protección. Y entonces, a la larga, pues pueden actuar otros factores que van dañando todas las estructuras. Lo que da lugar a un proceso que se conoce como senescencia en el ámbito científico, que es que la célula empieza a ser inestable, se empiezan a producir un montón de mutaciones, de cambios en esa información, y además la célula crea a su alrededor, como nota que está mal, un ambiente inflamatorio que al final pues causa un montón de problemas. Y este es uno de los principales problemas que se está tratando ahora para tratar el envejecimiento. Sí, pero bueno, no solamente es importante lo de los telómeros en el envejecimiento, sino que también las células, a medida que se hacen más mayores, pues no pueden plegar, como nos contaba Esther ya en otros podcasts, las proteínas necesitan una estructura, un tipo de plegación específico para que pueda ejercer su función. Y a medida que la célula pues se va dividiendo, pierde esas capacidades. Entonces las proteínas no se plegan correctamente, se acumulan porque no pueden ejercer su función, y entonces eso puede generar hasta una toxicidad dentro de la célula que hace que ya pues sea inviable. Y entonces, pues, por ejemplo, en el Alzheimer se ve que en las células del sistema nervioso se acumulan sustancias que son como cuando te van a hacer pruebas de si tienes Alzheimer o no, eso es una de las cosas que miran, si tienes acumulación de una proteína o no tienes esa acumulación. Y también se agotan las células madre
Porque claro, las células madre, como cualquier otra célula, aunque pueden dividirse más veces que el resto de células, pues tienen un número limitado de divisiones. Y cuando se agotan esas divisiones, pues ese tejido va a perder capacidad de regeneración y entonces pues esos tejidos ya no van a poder ejercer de la misma forma su función. Y bueno, ahora mismo hay muchísimas empresas, entre ellos pues Jeff Bezos, que están contratando a un montón de gente importante, de Nobels y cosas, para que se estudie cómo remediar estas cosas y que... El elixir de la juventud. Sí, es como que todos pensamos que queremos ser jóvenes, que no queremos envejecer y tal. Así que sí. Pero yo he leído incluso que es que, no sé si conocéis la obsolescencia programada, que es que hace que ponen las empresas los dispositivos electrónicos para que se estropeen y tengas que comprar otros. Pues es que hay varios científicos, esto todavía no está muy confirmado porque bueno, es un tema muy complejo, pero hay varios científicos que dicen incluso que existen genes en nuestro cuerpo que nos hacen que envejezcamos a posta, no sé, pero por un proceso fisiológico natural, como que hay genes que nos hacen envejecer, que yo sé, es un campo de estudio también. Pero bueno, como decimos, es que el envejecimiento es una cosa multifactorial que tiene muchísimos factores que pueden influir y al final es súper complicado. Por eso incluso los premios Nobel están intentando y no llegan todavía a esas cosas. Sí, lo que se sabe ahora es que además antes se intentaban curar las enfermedades como pues el Alzheimer por una parte, las enfermedades cardiovasculares por otra parte. Y se está viendo que muchas de esas enfermedades tienen un origen común en los telómeros, como contaba hace un momento José. Y es que el estrés es un mecanismo que hace que las células pierdan esos telómeros mucho más rápidamente que de forma normal. Entonces se han hecho experimentos, por ejemplo, con mujeres que tenían hijos con problemas neurológicos y hijos pues, que estaban sanos. Y entonces veían que esas mujeres pues, se dedicaban mucho más simplemente a su hijo, tal, tenían menos entorno con los amigos y tal para liberar ese estrés y entonces tenían una esperanza de vida mucho menor. Porque, claro, por el estrés. se secretan menos telomerasa, que es una enzima que hace que ese capuchón como que no se vaya desgastando tan rápidamente. Claro, pero es que solo está en las células embrionarias. Claro, no en las están células todas. madre. Sí, claro. Entonces, pero bueno, es verdad que tener demasiada telomerasa tampoco es bueno, porque entonces eso es lo que pasa en las células cancerígenas, que se dividen sin control, y entonces como hay mucha telomerasa, ese telómero no se va a cortar y entonces pues no va a haber un mecanismo que le diga a la célula, oye, para ya porque ya te estás haciendo mayor y ya no deberías dividirte más. Y a una señora, a Elizabeth Blackburn, le dieron un Nobel por estudiar esta telomerasa y cómo hacía este efecto y tal, y fue con la que hizo este experimento, y le dieron el Nobel en 2009. Sí, de medicina. Claro. Y de hecho, también hablando de otros podcasts que hemos hecho para enlazar un poco todo, de la microbiota, hay experimentos que dicen que una parte fundamental en el envejecimiento son las bacterias de nuestro intestino. Y de hecho, con ratones se probó a coger heces de un ratón joven e implantarlas en un ratón que estaba envejecido y que tenía enfermedades asociadas al envejecimiento. Y se demostró que vivía mucho más tiempo y que todos esos problemas como que se hacían menores. O sea que también todas las bacterias de nuestro intestino van cambiando a lo largo de la vida y puede ser un factor súper importante a la hora del envejecimiento. Pues no sabía o sea que yo está todo eso. al final súper relacionado. Sí. Madre mía. Yo lo que creo que cuando pensamos en envejecimiento, físicamente se nota en la piel, por ejemplo. Las arrugas. Que salen arrugas, Las patas que de gallo. tanto nos preocupan, que a mí me parecen buenísimas. Existe hombre, el Botox. Y además que unas líneas de expresión de haber vivido, pues yo qué sé. Sí, ¿qué como una menos? cicatriz. La cicatriz de la Exactamente. vida. Pero eso lo dices tú que no tienes ninguna. Ya verás. Bueno, el día ya de verás, mañana. pues sí. ¿Cuánto se va a quejar Bueno, no pasa nada. No No pasa pasa nada, no pasa nada. De momento las acepta. Sí, exactamente. Bueno, Vale, que sí. el caso es que, ¿qué es lo que pasa para que nos salgan arrugas y lo que se llama envejecimiento cutáneo? Pues básicamente la piel, que también son fallos, como han estado comentando, en el funcionamiento de las células, porque es en lo que se basa todos los procesos de envejecimiento, en que las células no funcionan como tienen que hacerlo y acumulan daños. ¿Y qué pasa concretamente en la piel? Pues la piel tiene 3 capas, recordamos. Tienen la de más externa, que es la epidermis, luego está la dermis y luego la hipodermis. Entonces, en la hipodermis el cambio que hay es que se reduce el contenido de tejido adiposo, de grasa, entonces hay menos como tejido de amortiguamiento en la piel.
Luego, la dermis es un tejido que se llaman tejidos conectivos, que básicamente sirven pues, para dar soporte, cohesión entre tejidos. Entonces, en esta epidermis, las células pues, van a reducir su actividad metabólica por estos fallos que van acumulando y van a producir menos colágeno. Y el colágeno, que es lo que tienen un montón de cremas que compran, pues el colágeno sirve para dar firmeza y dar elasticidad a la piel, que es una de las características fundamentales para que la piel sea una barrera protectora. De todas formas, a nosotros nos dijeron, me acuerdo en clase, que es que cuando compramos cosas hay que saber lo que uno compra. Que, por ejemplo, el colágeno es una molécula que es larguísima y que aunque tú te la pongas en la piel no va a entrar, porque en la piel no es tan porosa. Entonces tienes que comprar determinados productos que tengan precolágeno, claro, cosas así, ¿sabes? Y que sirvan para que tú puedas fabricar ese colágeno. Claro. Sí, totalmente. Que no es solo todo lo que reluce, las cremas están Exacto, hay que milagrosas, saber un poco. Cuidado. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa porque no haya colágeno? Pues que si este tejido conectivo altera su consistencia, lo que pasa es que la capa que tiene encima, que es la epidermis, se va a deslizar. Claro. Entonces, cuando se desliza es cuando generan ese tipo de arrugas, pues las típicas. Y además, ¿qué pasa en la dermis? Pues en la dermis también hay glándulas sebáceas y sudorípadas, que son fundamentales para generar lo que se llama manto hidrolipídico, que es lo que constituye pues, una barrera en la piel que lo protege de factores externos y protege también de que la piel se deshidrate. Entonces, si hay menos actividad de estas glándulas, este manto hidrolipídico se altera y por eso la piel envejecida es una piel más seca, más quebradiza y mucho más sensible a cosas que en plan, no sé si lo habéis oído, pero como más de que te cambias de jabón y de repente pica la piel, como que... Tienes que tener más cuidado con lo que te echas en la cara. Que es una piel más sensible, pues es por eso. Y luego ya finalmente pues en la epidermis lo que sucede es que, pues como ha mencionado Nerea, hay menos tasa de regeneración de las células y pues va adelgazándose, va a ser cada vez más pequeña y eso. Qué guay. Y que no solamente en la piel afecta a la edad, sino que uno de los factores más importantes, no voy a entrar porque no vamos a hablar de esto, pero son factores externos como la radiación ultravioleta, el alcohol y el tabaco, que ya mencionaremos en algún podcast del alcohol, pero el alcohol deshidrata un montón. Justo. Y va de la mano con la vejez, es que no sé si habéis dado cuenta que las personas mayores tienden a sazonar mucho más la comida, pues necesitan más azúcar o más sal. Y eso es porque las papilas gustativas, su gusto va a deteriorarse a lo largo de la edad por la vejez. Y entonces necesitan más cantidad para poder saborear lo mismo de antes. Que eso me pareció muy curioso y nos lo explicaron hace poco en las prácticas de la universidad y me pareció muy guay. Sí, que cada uno tenemos un umbral. Y entonces nos daban como diferentes vasos con sal, con ¿no? concentraciones de sal. Y entonces al principio pues no te sabía... Y azúcar, sí. Entonces al principio como que no te sabía nada y a partir de una concentración de repente decías, pues ahora sí que me sabe. Sí, y era súper curioso. Entonces en las personas mayores aumenta, ¿no? Necesitan más. Y de hecho en el nuestro también a lo largo de la vida y podemos reducirlo. Cuanto más sal consumimos, nuestro umbral está muchísimo más alto y por tanto necesitamos más sal. Entonces, para que lo sepáis que podéis reducir el consumo, podéis bajar el umbral. Nos contaron que nuestro umbral estaba más alto que el que cabía esperar porque pues estamos más acostumbrados a comer cosas con más sal, más azúcar, tal, y tenemos el umbral súper fuerte. Y eso, que pierde la sensibilidad a lo largo de la vida. Porque nosotros cuando nacemos tenemos unos 9.000 receptores 9.000 receptores en las papilas gustativas. Pero de pequeños nuestros receptores son mucho más potentes y entonces con menos receptores tenemos una amplitud muchísimo mayor, porque cuando somos adultos normalmente tenemos unos 10.000 receptores. Y eso es lo que pasa, que se van generando, pero lo que es la intensidad de recepción es menor. Y entonces las personas mayores pues van perdiendo receptores y se van haciendo lo que hemos dicho, el umbral. Sí. Eso me pareció bastante guay. A mí eso me agobia un poco porque pasa un poco con todos los órganos sensoriales, porque por ejemplo las células de los oídos tampoco se regeneran, las de los ojos tampoco se regeneran, entonces a lo largo de la vida se van perdiendo y es que no puedes hacer nada, es que no te vas quedando sin ellas. Pero que es lo la que ley de la vida. Pero es un poco agobiante. Ya. Porque yo qué sé, tú imagínate, vas a un concierto, pierdes 4 células del oído que dices, bueno, no son muchas, pero ya has perdido 4, ya te quedan 4 menos. Ya, ¿no? Pues como siempre. Pues qué horror. Con los cascos también hay que tener cuidado de no ponerse la a mí música me agobia demasiado alta porque tenemos ahí las células y no hay más tutilla. Es que ya no se puede recuperar, es que qué agobio. Pues hay que tener cuidado, hay que ser consciente de lo que uno hace para minimizar esa pérdida. La información es poder. Sí, desde luego. Exacto. Pero es que además el gusto viene del olfato. Entonces la nariz es la vía de entrada del gusto. Por eso, porque yo me tapo la nariz cuando quiero comerme algo que no me gusta. Con un medicamento o algo, en plan. Paso lo mismo. La valeriana.
Entonces esto es, pues por eso tenemos además la disminución gradual, porque las membranas que recubren la nariz, de lo mismo como lo de la vejez que ha contado Esther, es que se vuelven más delgadas y secas. Entonces los nervios implicados en conectar con las neuronas del cerebro no funcionan igual. Y entonces, Claro. de todo de la mano. Si es que eso es Sí, así. es que es una cosa detrás de la otra. Sí. Madre mía, jolín, cuánta cosa. Entonces, bueno, esto, como hemos dicho, es un tema súper complejo y, como ha dicho Nerea, se está estudiando por empresas de el señor más rico del, bueno, de los señores más ricos del mundo, Jeff Bezos, no sé en qué posición estará, pero Sí, vamos, Jeff Bezos Sí. es- de los más. Y, No, y con los premios Nobel del mundo están investigando este problema. Quiero decir que hay en algún momento, tarde o temprano, espero que encontrarán alguna cura o algo para retrasarlo. Y ahora viene un problema ético que es muy importante, porque claro, tú puedes pensar, vale, pues estaría bien que curen la vejez, porque bueno, pues así muere menos gente, tal, no sé qué, pero piensa, hay pocos recursos en la Tierra para todas las personas y en algún momento hay que morir. La sobrepoblación es un problema catastrófico. Luego tenemos problemas de que no todo el mundo va a poder acceder a esas cosas, a esos Obviamente. medicamentos, como ocurre, bueno, como está ocurriendo ahora mismo, por ejemplo, Hombre, con el cáncer y todo. Y más sobre todo al principio, que cuando sea un Son más boom, caros. pues eso va a ser carísimo. Claro, y en Pero países eso siempre pasa, subdesarrollados, no ya, solo siempre con la pasa. vejez. Pero bueno, Quiero que decir, es un problema ético que se plantea, que hay que plantearse, sí. que no todo el mundo va a poder acceder a esas terapias. Claro, Ya. claro. Y entonces, al final hay muchos problemas en la vejez y vamos a abrir un poco un debate de qué opinamos, si creéis que es bueno o que se debería curar el envejecimiento o hay que dejar a la vida que siga su curso y ya está. Yo creo que, a ver, todo, o sea, tiene que haber un equilibrio. Entonces, que se intente que la gente viva una edad, porque al final todos tenemos que morir, y yo tampoco querría vivir toda, o sea, 500 años, porque también lo bonito de la vida es que es fugaz y que se va pasando y que perdemos a gente y que vamos sumando a gente. Qué O sea, bonito. yo creo que eso al final también es algo que es lo esencial de la vida. Entonces, sí que a lo mejor curar enfermedades muy fuertes o hacerlas que sean menos sufridas para la gente, pero no tanto curar y que seamos inmortales. Yo creo que estoy un poco con Alba, sí. A ver, yo creo que hacernos inmortales para mí es prácticamente Sí. imposible. O sea, para mí es como un... Una utopía. Ayer yo leía, pero para mí me parece una barbaridad, que hay uno de estos científicos que está estudiando esto y que dice que él cree que la raza humana podría llegar a vivir, en plan, un humano, 1200 años. Eso es me una parece burrada. muchísimo. O sea, me parece muchísimo. Es verdad que supongo que hace 2 siglos la gente pensaría que era imposible que una persona llegara a los 80 años. Entonces tampoco sabemos lo que nos puede venir. Pero de ahí a 1200 años me parece muchísimo. Y que tiempo. ya, ¿cómo vas a llegar hasta los 1200 años? Claro. Porque sirve de Es que poco ese es el vivir tema. tanto tiempo si la sociedad en la que vives va a haber una sobrepoblación increíble, Exacto. no van a quedar recursos, esto puede Pero sí, ser... es un problema que ya estamos viviendo. O sea, como la gente envejece más tarde y es más mayor, hay menos niños. Sí, pero en el fondo también hay gente que tampoco, ya no se tienen tantos hijos. Por eso. Entonces, es verdad. en realidad tampoco está... O sea, yo leí, y eso me impactó porque yo no lo sabía, que en el fondo, o sea, quiero decir, si miras los datos, tampoco está creciendo tanto la población. Ya, pero Claro, eso- pero tú el imagínate problema que es las en el tasas, futuro- las tasas de natalidad se mantienen, pero las de Claro, mortalidad exacto. disminuyen. Pero hay otras causas también, por ejemplo, para que la gente se muera, A ver, pues accidentes de accidentes y eso va a coche. seguir Hombre, habiendo. claro. Entonces, la gente se va a seguir muriendo aunque no se mueran de tan mayores. Es que me parece muy complicado establecer un límite de vida. Quiero decir, por ejemplo, imaginaros que se desarrolla esta terapia y todo el mundo puede vivir tranquilamente, sin enfermedades, sin nada, plan, bien. Hasta como si estuvieras con 40 años para toda tu vida. Sí. ¿En qué momento pones un límite de decir, a ti te toca morir ahora? Claro, por ¿Sabes? eso digo. En plan, Deja de estableces- tomar la terapia que te estableces toca. 100 años, estableces Ya. 200. ¿A quién le toca? ¿Le toca a todo el mundo? ¿Le toca a alguien? O sea, yo estoy a favor de que se busque la terapia contra el envejecimiento y de que podamos vivir un poco más. En plan, a mí me gustaría vivir para siempre, si estoy feliz, estoy contento y estoy sano. En plan, hay muchas cosas en la vida por descubrir, hay mucho mundo por recorrer. Yo creo que en una vida no te da tiempo a hacer todo lo que querrías hacer. Claro, si estás bien, quiero decir, estando Ya. en estado mal, pues no. A ver, pero- es un poco como antinatural, pero realmente Bueno, pero a estas antinatural- alturas de la vida hay muchísimas cosas que son Sí, quiero antinaturales. Nuestros antibióticos, Claro. la gente en realidad La se gente que debería se morir cura. cuando coge algo y no se muere. Claro, Igual al que final ahora con estamos el COVID cambiando nos ha el mundo. pasado. O sea, tú tampoco sales ahora y cazas 3 conejos para que puedas comer. Hay gente Y que todo sí. eso es anti... Muy Bueno, vale, poca. sí, Sí, hay gente pero que sí. nosotros en el primer mundo, gracias a Dios, no tenemos que hacer eso. Tenemos el supermercado en el que nos dan todo hecho y eso tampoco sería natural. Entonces, es como Ya. hasta dónde está ¿Cuál es el equilibrio? límite? Tiene que haber un equilibrio. Sí, sí. Ya, pero al final Jeff Bezos, que es el que tiene el dinero y el que manda, pues... El dinero lo mueve todo, eso El es dinero así. mueve Sí. todo. Sí. El dinero y el poder lo mueve todo, eso es así. Así que... Pero bueno, que eso, que es un debate que éticamente es muy controversial. Es complejo, porque hay que Muy tener complejo. muchas cosas en mente y bueno.
Sí, bueno, vamos a cambiar del debate porque está siendo un poco... Si tenéis algo que añadir, nos lo podéis dejar en... Bueno, Hombre, hay claro, muchos abrimos comentarios. debate en comentarios, Exacto. como Claro, siempre. ya. Nos Podéis deciros hacemos vuestra opinión. reflexionar también. Sí, O sea, a sí, mí sí, me sí. ayuda a reflexionar sobre todo. Claro, conocer opiniones distintas. Y vamos a hablar con... O sea, vamos a hablar, perdón. Vamos a hablar con... Vamos a contar unas curiosidades, varias, que yo he hablado bastante de los obesos a nivel negativo, pues ahora voy a decirlo a nivel positivo. ¡Ole! Les queremos, We love you. Sí, sí. Es No. que, Madre mía. y es que las personas obesas, o sea, que tienen sobrepeso con Sobrepeso edades... o obesidad. No es Claro, lo mismo, no es ¿eh? lo mismo. Yo he leído obesidad. Vale. Exactamente dice que cuando tienen unos kilos de más por debajo de la cintura, según la Universidad del Estado de Ohio, viven más, pero solamente las personas mayores, porque sabemos que en la juventud las personas obesas tienden a tener más enfermedades y pueden, o sea, mueren antes. Pero Es ¿cómo una se van a tener enfermedad mala. kilos de más por debajo de la cintura? ¿Que te engorda el culo? Sí, porque Pero no estoy comprendiendo. tú, normal, a ver, la vejez, la grasa se acumula en diferentes lugares. Sí. Si tú ves a las personas mayores, tienden a tener las piernas muy delgaditas y poca culo y tienden a acumular la grasa en el torso. Bueno, depende. La No, gran No mayoría voy las yo a piernas. ofender a mi abuela, La gran pero... mayoría sí. Las personas mayores, yo creo que también las piernas y todo eso. Depende de la persona mayor. Entonces, esto es lo que dice este artículo, que las que tienen debajo de la cintura Las que la grasa acumulan. acumulada son las que tienden a vivir más. No me preguntéis por qué. Jolín. Mi abuela, por ejemplo, no tiene la grasa ahí. Entonces, pues malo para ella. Ostras, madre También mía. dicen que, hablando de las personas obesas y así más rellenicas, que todo esto hace que tengas menos arrugas. Sí, Porque la gente sí, más sí, delgada sí. está como más... Sí, sí. Tiene De la hecho, cara cuando más pierdes chupadilla, muchos más. kilos ya con una avanzada edad, Es horrible. Yo he visto a gente mayor. Además, envejeces muchísimo. y la yo piel. creo Porque que la piel no se vuelve Claro, a la... exacto, no al- tiene su elasticidad. yo creo que es Exacto. malísimo también porque al final como que pierdes tus reservas y a nada que te pase algo, quiero decir, que te pongas enfermo o algo, yo creo que el cuerpo también lo sufre mucho más si estás muy, muy Pero es verdad que también delgado. tener sobrepeso a algunas edades es malo por las rodillas, por ejemplo. Sí, eso sí. Porque aguantar mucho peso es Sufres. malísimo y Sí. Sí. sufres. Bueno, y también que tenemos, yo no soy mayor, la gente ¿Tendremos? mayor tendremos un mejor manejo del estrés, Esther Ortega. Ole, es verdad por que los favor, que abuelos llegue ya la no se vejez. suelen estresar. Claro, demuestran menos síntomas de ansiedad y Yo por creo que eso es que no se tienen- enfadan tanto. Porque Otra han vivido filosofía más. de vida, Claro, totalmente. han vivido tantas cosas que dicen, mira, es que no merece la pena. Ya saben lo que es de verdad importante y lo que Exacto. tiene menos Pues importancia. por eso los abuelos es como que no se enfadan. Pues qué bonito este podcast. Me ha encantado. Sí, a mí también. Es que la vejez es un tema siempre que los abuelos dan mucha ternura. A Pues mí me sí. encantan. Yo estoy enamorada de la gente mayor. Sí, a mí también me gusta. A mí es verdad mucho. que no tanto como me gustaría. En plan, Ah, pues yo sí. no Me sé, me da encantan. un poco de pereza. Les A mí sonrío me- siempre por la calle, les intento ayudar, me encanta. Yo también. Pero porque no estoy en su onda, yo soy una persona muy activa, me da demasiada tranquilidad. O sea, Pero son como algún muy día calmados serás para mí. así. Ya, Claro. pero a mí me gusta la vida más activa. Hay tiempo para todo. A mí no. Y además hay una cosa que me enfada de mi abuela. Verás. Ya una etapa de la Pobre vida señora. en que te excusas en que eres mayor. Y ser mayor no puede ser una excusa. O sea, no puedo usar el móvil porque soy mayor. No puedo aprender a usar una Pues es cartilla que para porque ti soy mayor. no es lo mismo usar el móvil que para Hombre, hay ellos. muchos No. cambios en el Claro. hipotálamo y en la corteza cerebral Pero que no puede ser una impide. excusa ser mayor. Yo he leído que de hecho son más listos, que lo sepáis. Bueno, eso es algunos, porque yo me he leído más el artículo que yo creo que te has leído tú, y es ciertas personas con cierta edad se ha visto que tienen un cerebro parecido al de personas de 40 años, pero no todas. Puede haber mucha degeneración en el hipocampo y en la Sí, corteza sí, sí, prefrontal. eso sí. Todo depende de la persona. Sí, Todo depende de la persona. Pero bueno, en fin, a los abuelos los queremos mucho. Este podcast se lo dedicamos a ellos, pero igual Se que lo el podcast dedicamos a de los las abuelos. madres, pues Os esta de los queremos abuelos, mucho. a los que nos Vale. quedan. Adiós. Adiós. Para papá.